Buen día. Vamos a desarrollar el módulo número 1, parte 1, el hombre como parte del proceso de trabajo. He entendido que el proceso de trabajo requiere conocer primero que nada cuál es la naturaleza y cuál es el producto de ese trabajo. Ello implica que todo lo que está entre la naturaleza y el sujeto requiere un proceso de ejecución que relaciona materiales, energía y la información, porque es lo que el trabajador requiere para poder ejecutar el proceso de trabajo de una manera segura y eficiente. Los empleados que trabajan con material y energía están involucrados en un proceso laboral que relaciona los materiales, la energía y la información, y es lo que le permite a él poderlo desarrollar de una manera efectiva y eficaz. El proceso de trabajo es realizado por personas. En este caso, en una empresa existen los trabajadores que son contratados de manera específica para ejecutar un proceso de trabajo, y están por otra parte los empleados que desarrollan cargos dentro de la empresa, que lo que hacen es supervisar o administrar lo que ejecutan los trabajadores que están siendo contratados. Cada puesto de trabajo va a requerir de una participación, digamos, efectiva y dinámica. En este caso, algunos son mecanizados o requieren de un sistema de automatización, pero en todo ello el hombre es primordial. Si el hombre no ejecuta el trabajo desde el punto de vista mecánico o no supervisa que la automatización del trabajo se realice, pues todo va a quedar en no hacer nada. Pero la mayoría de los trabajos los puestos de trabajo que tenemos, que se conocen hoy en día, son manuales. Y ello requiere pues de un conocimiento y una habilidad específica para ello. En función de la dificultad o la intensidad que se genere en el puesto de trabajo, pueden presentarse algunas situaciones que pudiesen afectar la salud del trabajador, y para ello es necesario declarar o definir qué tan severo son las condiciones del trabajo y cuáles son las probables situaciones que se pueden ocurrir para determinar cuál es el grado de dificultad que va a tener ese puesto de trabajo y que pudiese o cómo pudiese afectar la salud física o mental de ese trabajador. Entonces la principal pregunta que podemos hacer es ¿por qué trabajamos? En función de ello está la ley orgánica del trabajo aquí en Venezuela, donde declara en el artículo 35 que un trabajador dependiente es toda persona natural que presta su servicio bajo la dependencia de otra persona, que puede ser natural o jurídica. Adicionalmente, en el 37 se habla de un trabajador de dirección, que es la persona que toma las decisiones o orientaciones dentro de la entidad del trabajo, de manera que el trabajador tenga lineamientos claros y precisos de qué, cómo y cuándo hacer su trabajo. En el artículo 38 de la Ley Orgánica del Trabajo se dice que existe un trabajador de inspección, que es el que se encarga de la revisión o supervisión de lo que hacen otros trabajadores, o los trabajadores que están bajo su control, pongámoslo así. Entonces para todo esto existe una persona que se llama el empleador, que va a tener control directo de la persona que se llama trabajador, que es el que va a ejecutar las instrucciones de manera directa de su empleador a diferentes niveles. Mientras que el trabajo es tan solo acciones que ejecuta un trabajador para complementar tareas específicas dentro de una organización, con el empleo de uso de materiales, equipos, herramientas y procesos. Entonces, ¿por qué trabajamos? Porque existe una persona llamada el empleador que tiene requerimientos, necesidades, instalaciones, maquinaria, equipo, insumos, servicios y dinero para poder ejecutar un trabajo de una manera
segura y eficiente. Y para ello tiene un trabajador que es el que va a ejecutar el trabajo. Ese trabajador va a usar los insumos, materiales, los equipos de herramientas que dispone el empleador, y adicionalmente a ello va a ejecutar un proceso de trabajo y se va a exponer a los riesgos. Cuando hace eso se está modificando el entorno de trabajo, está modificando el ambiente del trabajo, y cuando modifica el ambiente de trabajo está generando influentes, radiaciones, desechos, ruido y temperatura que pudiesen incidir en la salud del trabajador y generar enfermedades o accidentes laborales. Cuando el empleador tiene un trabajador que está enfermo, necesita que el trabajo se ejecute. Entonces necesita, por supuesto, darle a otro trabajador su trabajo adicional más el trabajo que está haciendo de una manera normal. Entonces, el empleador hasta ahora es responsable de que el trabajo se ejecute, de las condiciones del ambiente y de la salud, y está en ese circuito viciado, pero por ley, el empleador es responsable de cómo se ejecuta el trabajo, cuáles son las condiciones del ambiente y sobre todo cuáles son las repercusiones que existen en cuanto a la salud del trabajador. Desde el punto de vista legal, existe la pirámide de Kelsen, un filósofo, jurista y político austríaco que murió en California en el año 73 y que defendió la teoría pura del derecho, donde dice que toda norma emana de otra norma. Entonces, basado en ello, se creó la pirámide de Kelsen, donde estaba en primera instancia la Constitución de la República de Venezuela, seguido por los convenios internacionales, las leyes orgánicas de la República, las leyes ordinarias, los reglamentos, los decretos, resoluciones y por último las normas COENIN o las instructivos o normas particulares que se realicen en la empresa, todo ello soportado por ese marco legal. La empresa es un sistema que parte en primera instancia de cómo está organizada la empresa y qué sistemas de seguridad existen dentro de la organización. Ello contempla también qué tipo de inversiones recibe la empresa para poderse mantener desde el punto de vista dinámico y para poder soportar la producción, la investigación, el abastecimiento, que todo ello va a contribuir en función de la producción a las ventas que tenga la empresa, puesto que si no vende, pues no va a tener con qué sostenerse. Adicionalmente a ello, tengo una unidad de dirección que es la que genera las directrices en cuanto a administración, organización y control del personal, y las inversiones que la empresa necesita para para poder canalizar las inversiones que la empresa necesita para el sistema productivo. Adicionalmente a ello, necesita conocer qué tipo de tecnología utilizar para mejorar la producción, la investigación, el abastecimiento y por último, en qué mercado o a qué mercado va a vender los productos que está generando. Ello implica que tengo al mismo tiempo un entorno económico y un entorno social, que es lo que va a hacer la dinámica de la empresa de dónde obtener recursos y hacia dónde dirigir sus productos. El sistema la empresa básicamente está generada por sistemas y subsistemas. El sistema gerencial de la empresa y va sistema administrativo, de personal y de seguridad, por poner un ejemplo. Y cada sistema tiene subsistemas y así se van de manera de poder ir delegando o tener una forma más efectiva de controlar los diferentes procesos y sus procesos que tiene la organización. En base a ello, toda empresa todo sistema tiene un insumo de entrada y tiene un producto que genera. En este caso tengo el capital, trabajo, equipo y materia prima desde el punto de vista de la empresa global y tengo los productos acabados, dividendo el servicio social que la estructura de la empresa está generando a través de los procesos internos en el sistema. Además de eso existen varias variables desde el punto de vista administrativo, por ejemplo, quién controla, cómo controla la dirección de la empresa, qué tipo de planificación tiene para corto, largo y mediano plazo, qué controles existen en cuanto a formación, prevención legal e información para poder la empresa mantenerse. Y por último, cómo modifico, cómo controlo, cómo superviso al hombre, cómo se mantiene, cómo se opera y cómo se repara la máquina y cómo mantengo el entorno de trabajo de una manera que sea eficiente y segura para todos. Un sistema de seguridad está conformado principalmente por el hombre, la máquina y el tiempo.
Entonces el hombre no tiene la suficiente libertad, conocimiento y no planifica el control de la máquina, va a haber un momento en el cual la máquina comienza a fallar. O el hombre no sabe cómo operar la máquina, o la máquina no está en condición de operar y el hombre la activa y puede haber un error, un accidente. Y entonces es a donde viene la principal, es cómo prevenir el accidente, tanto en la máquina como en el hombre. Entonces vienen los talleres, cursos, ejecución de acciones de mantenimiento, de prevención para evitar el accidente. Si no se invierte en la empresa, va a ocurrir porque la máquina no está debidamente mantenida y va a ocurrir accidente. Y si la producción no interviene o no gasta tiempo en calificar, educar al hombre, va a ocurrir también la prevención de accidentes. Entonces existe máquina, hombre y tiempo que tiene que estar debidamente justificado para que exista la menor cantidad de accidentes en la organización. Todo sistema tiene un insumo y un producto que ya lo hemos dicho, en este caso en la seguridad, intenta desde el punto de vista legal, de inversiones, instrucción y capacitación, disminuir la ocurrencia de accidentes en la empresa, disminuir al mismo tiempo las enfermedades ocupacionales, que de una u otra manera va a intentar disminuir los factores de inseguridad que pueden estar ocurriendo en la empresa, si es que no por falta de conocimiento, preparación, medidas de seguridad, por la edad que tenga la gente o por la fatiga que genera el proceso de trabajo, y que de una u otra manera va a incidir en el aumento o frecuencia de los accidentes y enfermedades ocupacionales como tal. Entonces, la prevención de accidentes incluye, en primera instancia, cuál es el interés que tiene la organización en prevenir los accidentes. ¿Qué tipo de investigaciones hay que hacer para, de una manera directa o indirecta, disminuir los accidentes? Adicionalmente a ello, ¿cómo evaluamos el entorno de trabajo, el hombre, el equipo, el mantenimiento, para intentar de una u otra manera tomar las acciones preventivas y correctivas para intentar disminuir la prevención de accidentes? Y estos cuatro señores están interrelacionados o dependientes de uno del otro. Si no tengo interés, no evalúo, no investigo y no tomo acciones preventivas. Si no investigo, la evaluación, no voy a tener una evaluación correcta del espacio, no va a haber unas acciones preventivas y correctivas adecuadas. Entonces el interés va a depender en primera instancia de la responsabilidad que tenga el patrono, de los directivos de la organización, intentar disminuir costos, accidentes o mejorar los métodos de trabajo, de parte del trabajador en intentar controlar su seguridad para mejorando su eficiencia y en función de los incentivos que la organización le está suministrando. Y por último, la sociedad lo va a valorar en función de cómo se desempeña dentro de ese grupo de trabajo. Ello implica que la organización tiene que investigar cuáles son las probables causas que pudiese generar situaciones de accidente, cuáles son los métodos de trabajo, cuáles son las condiciones del equipo, los materiales, los insumos, para de una u otra manera ir tomando las acciones de prevención, corrección y prevención para disminuir la ocurrencia de accidentes. Y por último, llevar un control estadístico de qué es lo que está sucediendo, donde se destaque cuáles son las causas, cuáles son los lugares, la frecuencia, las condiciones físicas, la naturaleza del trabajo, las horas de ocurrencia, para poder intentar a través de la estadística determinar cuáles son los factores que pueden incidir para tomar las acciones sobre ellos mismos en función de la disminución de los accidentes de trabajo. Para evaluar un accidente necesitamos conocer en primera instancia qué lo motivó, qué puesto de trabajo, qué equipo, qué material, qué insumo o qué persona estuvo incursa en la ocurrencia de accidente. ¿Cuál fue la consecuencia de ese accidente y qué gravedad tuvo ese accidente? Consecuencia desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista de la elección del trabajador. ¿Cuál es la gravedad del equipo, de la persona, de la máquina, de la instalación? ¿Qué situaciones ayudaron o indujeron a la causa del accidente? Falta de conocimiento, desgaste de la maquinaria, mala operación de los equipos, condiciones externas no controlables.
cuál fue el costo de obtener la cura del trabajador, cuál fue el costo del mantenimiento del equipo, cuál fue el costo de mantenimiento de las instalaciones, cuál fue el costo de medicina, hospitalización, cirugía, en función de ese accidente. Y por ello hay que comenzar a tomar desde hoy las medidas preventivas, revisar la política y los planes de seguridad de la empresa que tiendan a disminuir la ocurrencia de accidentes. La concientización del capital humano a través de talleres, cursos, simulaciones y simulacros que le permitan al trabajador ver de primera mano qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, para qué lo está haciendo y qué le pudiese suceder y cuáles son los efectos y consecuencias de ese mal hacer. En el artículo 69 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo se define accidente de trabajo como todo suceso que produzca en el trabajador una lesión funcional o corporal. Funcional es que la mano le dé funcionar o que pierde una mano, por un ejemplo. La lesión puede ser permanente para toda la vida o por un tiempo determinado, 15 de reposo, que la lesión puede ser inmediata, o sea, me golpeé y ya veo el sangrado. O me golpeé y no me pasó nada, pero a los 4 días comenzó a ver que tengo una inflamación en una mano, por ejemplo. O la muerte resultando de una acción que puede ser determinada o sobrevenida. Determinada significa que fue antes de que la persona fuese formalmente contratada, y sobrevenida es porque la persona está contratada y está ejecutando una labor. Por el hecho o con ocasión, por el hecho de estar trabajando o con ocasión de estar trabajando, por el hecho de que lo estoy haciendo o que alguien está trabajando y por efecto de ese algo pasó y me afectó a mí en el trabajo. Igualmente, se declara la lesión interna por un esfuerzo violento, los accidentes que sucedido en acto de salvamento, lo sufrido en el trayecto desde y hacia la empresa y lo sufrido en el desempeño de acciones de cargos electivos, por ejemplo, sindicalistas. En el artículo 70 se entiende por una enfermedad ocupacional los estados patológicos contraídos o agravados con ocasión del trabajo o exposición al medio en que el trabajador se encuentra obligado a trabajar, imputables a la acción de agentes físicos, mecánicos, condiciones disergonómicas, meteorológicas, agentes químicos, biológicos, factores psicosociales y emocionales que se manifiesten por una lesión orgánica, trastornos enzimáticos o bioquímicos, trastornos funcionales o desequilibrio mental. Todo ello pueden ser temporales o permanentes. Entonces, el accidente como tal, un accidente de trabajo, es tan solo la combinación de varios factores. Entre ellos tenemos el agente material y el entorno. Entre los agentes materiales tenemos el equipo, las herramientas, los insumos. En el entorno tenemos la temperatura, ventilación, el ruido, el equipo que está operando. Y sobre todo destaca es el error humano, alimentado por la ignorancia, temperamento, deficiencia física o mental. ¿Por qué el error humano? Porque la gente piensa que se la sabe toda y lo hace no de manera intencional, lo hace porque él lo sabe hacer, pero no evalúa a lo que está expuesto. Pongamos un ejemplo sencillo. Estamos montados en patines de 4 ruedas y cuando éramos chamos, muchas veces lo hicimos y tenemos control. Hoy tenemos 50, 40, 30, 20 años y estamos montados en el mismo sitio, con los mismos patines, y nos paramos en el borde arriba y nos lanzamos. ¿Cuáles serían los efectos y las consecuencias? Cuando éramos jóvenes teníamos agilidad, destreza, vigor y energía y salud. Hoy en día somos más adultos, tenemos menos control de los patines, menos control de la velocidad. De repente se nos olvidó las técnicas o las tácticas que utilizamos para lanzarnos por la pendiente, y el resultado va a ser que nos vamos a caer, nos va a romper la rodilla, de repente nos fracturamos una mano, un brazo, o nos damos un fuerte golpe en la cabeza por recio. Entonces es necesario que en cada puesto de trabajo se consideren, se determinen, se expliquen y se discutan
cuáles son los actos inseguros y cuáles son las condiciones inseguras para evitar que el contacto de las personas a esos elementos y que cada quien sepa a qué está expuesto de una manera directa o indirecta y cuáles son los efectos y consecuencias de esa situación. Entonces, un acto inseguro es una acción o un comportamiento de un trabajador que implica riesgos o peligros para su salud o la de otros. El acto inseguro es tan solo un olvido, una omisión, un descuido, un error o un incumplimiento de un proceso de trabajo que puede ser originado por falta de información o formación, por un error en la capacitación, por una información incompleta o incorrecta, por un procedimiento incorrecto de trabajo o condiciones inseguras, además de el mal hábito de trabajo, el exceso de confianza e irresponsabilidad, y todo ello es generado por, voy a usar la palabra, bueno, no, esto es originado por descuido del empleador, descuido de los supervisores, porque no implementaron talleres, simulaciones y simulacros de cómo hacer las cosas. No verificaron que la persona en cada puesto de trabajo sepa qué hacer y cómo hacer su trabajo y cuáles son aquellas situaciones que pueden causarle al trabajador lesiones por hacer su trabajo de manera incorrecta. Todo acto inseguro genera daños. En primera instancia al trabajador, a los equipos, a los insumos, al espacio de trabajo o al medio ambiente de trabajo, y puede incluso afectar a trabajadores que estén en la cercanía. Va a depender, por supuesto, de la magnitud de lo que está ocurriendo. El entorno laboral es tan solo vamos a poner aquí un círculo en donde hay factores humanos y factores técnicos que pueden originar o un accidente laboral o una enfermedad ocupacional. Y todo ello va a depender de las condiciones desde el punto de vista del factor humano, sociológico, económico, psicológico y fisiológico de la persona, y desde los factores técnicos, qué técnicas de trabajo existen, qué manuales, qué equipos, qué herramientas opera la persona y cómo está la organización o cómo está organizada la institución para llevar el control de lo que puede ocurrir allí. Adicionalmente está el individuo que va a ejecutar una tarea de la cual debe conocerla, va a utilizar material del cual tiene que conocer cuáles son los efectos y consecuencias en su salud, cuáles son las condiciones medioambientales en las cuales está trabajando y cuál es el entorno, tanto de la instalación, cuál es el entorno de su puesto de trabajo. Yo puedo tener un taller, una nave de taller, donde hay 6 torneros, 45 soldadores, hay máquinas de corte de metal, cada uno es en un entorno dentro del espacio de trabajo, pero yo como tornero tengo un espacio delimitado de trabajo, el que está frente al torno y adicionalmente el de cada torno que está en el espacio. Entonces existe mi espacio de trabajo, mi entorno es el que yo utilizo para ejecutar mi trabajo como tal, y es donde yo debo tener el control de la limpieza, del aseo, de la ubicación de las herramientas, condición de mantenimiento de la herramienta, el equipo que estoy operando, los insumos que estoy utilizando para ese puesto de trabajo. El individuo es tan solo una persona que tiene algunas características que definen en primera instancia su temperamento, su potencial, su carácter, su motivación, su yo y su personalidad. Cada persona tiene esos 6 elementos de una manera interna, que vamos a intentar desglosarlo. El temperamento son un sistema de cómo su sistema funcional opera, y tiene tres grandes espacios: el mesodermo, el endodermo y el ectodermo. El mesodermo está formado, digamos que es la estructura, en el caso del sistema óseo, el muscular, circulatorio y el adiposo, que es el que vemos que se mueve a través de los músculos,
y que puede resultar como un carácter atlético como tal. Tengo el endodermo, son los sistemas viscerales, las glándulas, órganos internos, la formación reticular y parte del encéfalo superior, que es lo que permite mostrar un temperamento sentimental o pícnico. Y el ectoderma es el sistema de nervioso, que son las neuronas, los sentidos, el tejido epitelial, que predomina el del pensamiento. O sea, el ectoderma es el que va a controlar el meso y el endodermo, desde el punto de vista funcional. Entonces este temperamento tiene estos tres elementos que a su vez están interrelacionados unos contra otros. El temperamento de la persona va a depender de la fortaleza de cada uno de ellos. Entonces habrán calmado, apaciguado y sosegado o belicoso. Va a depender de cómo se gestionan esos tres elementos. El potencial del individuo viene en función de su capacidad de controlar su temperamento, que es el que vamos a ver ahorita, y que va a traducirse en función de la actitud positiva o negativa que tenga esa persona, que puede ser una energía mental, energía afectiva o energía física. La energía mental es la capacidad que tiene la persona de cómo generar soluciones o controles. La capacidad afectiva es el grado de reactividad que va a tener la persona en relación a su desarrollo interno, y la energía física es la capacidad que tiene la persona de moverse de un sitio a otro y generar actividades de fuerza. El carácter tiene tres tipos, igual tiene tres tipos: el pasivo, el emotivo y el primario, y cada uno va a determinar el primero, el grado de agresividad o pasividad hacia una actitud o un accionar de repente. La reacción emotiva o rígida va a depender cuál es el grado de intensidad que tiene una persona ante una acción, digamos, sentimental, por ejemplo. Y los primarios o secundarios son los que controlan o estimulan el activo o el emotivo. La motivación también tiene el grado de actividad que tenga la persona en función de lo que la persona necesita o requiere hacer. Entonces tengo la actividad, la necesidad y la satisfacción son los que van a ser controlados por la motivación. Si la persona no tiene motivación, su actividad va a ser menor como tal, va a disminuir también, como no está activo, no va a tener necesidad de moverse y no va a lograr la satisfacción. Pero si yo estoy motivado y tengo un grado de satisfacción, que quiero lograr un grado de satisfacción, eso involucra una necesidad y eso requiere que me active o me mueva o que progrese. El yo es tan solo tres condiciones: el estado niño, el estado par y el estado adulto, que son los que en realidad van a poder permitirme o permitir a la persona controlar la situación o actuar de una manera independiente o no. Entonces tengo el estado niño, son el estado primario donde las personas normalmente son inmaduras y que actúan desde dos puntos de vista: de la forma masculina o de la forma femenina. El estado padre son aquellas personas que tienen acciones de tipo correctivo y normativo, que están creando o están continuando lo que obtuvieron en la infancia. Por ejemplo, soy padre autoritario, o soy niño rebelde, o padre nutritivo, que lo que hace es imponer una condición de autoridad o de sumisión. Va a depender de qué posición estoy tomando para poder hacer. Yo puedo ser el padre, que soy el que controlo, pero tengo un estado adulto que lo que hago es generar normatividad. Pero el adulto impositivo es el que impone situaciones, mientras que el adulto adaptado lo que hace es equilibrar los procesos para que todos actúen mejor. Entre los dos, este estado adulto, el más sabio sería el adulto adaptador, porque lo que hace es coordinar y estimular a todos para que creamos por igual.
mientras que el estado impositivo él es el que sabe, más nadie sabe más nada. Y aquí tenemos los 6 temperamentos del yo, o las 6 posiciones del yo: temperamento, motivación, potencial, carácter, conocimiento y experiencia, que inciden en el yo persona. Tengo la personalidad de la persona, que integra ese yo, lo integra hacia la madurez, con el conocimiento que adquiere la persona a través de los diferentes estamentos educativos que ha tenido desde la familia hasta la posición de adulto, y que es alimentado por la experiencia. Mientras menos experiencia tengo, voy a tener problemas de madurez y problemas de integración en la sociedad. En la medida que tengo conocimiento, experiencia y madurez, alcanzo un desarrollo que fortalece la personalidad de ese yo. Entonces la personalidad tan solo es la capacidad que tiene la persona de poderse adaptar a un entorno de una manera sensata y madura, y al mismo tiempo crear unas relaciones en función de la experiencia que tiene la persona, y se autodesarrolla la persona al aprender o compartir con otras personas. Entonces el individuo que tiene va a tener, dependiendo del tipo de personalidad que tiene, hay personas que son maduras o inmaduras, y va a depender de cómo la persona acepta, o cómo la persona defiende, o cómo la persona asume una posición ante el entorno donde está siendo ubicado. El ámbito laboral tiene, cuando comenzó la edad industrial, la sociedad industrial, lo primario era la máquina, de segundo era el tiempo de ejecución del trabajo, y tercero los movimientos, y con la intención de maximizar los beneficios. El hombre era nulo. El hombre no opera, el hombre lo que hacía era encender, apagar y algunos controles dentro de la maquinaria, pero el hombre no era prácticamente necesario. Hoy en día existe un sistema de organización, existen políticas en donde el hombre es el que está generando la distribución de la organización y las políticas, y va a gestionar en el aparato productivo estrategias, métodos, mano de obra, proceso productivo, normas de higiene, equipos adecuados para lograr un fin: la productividad. En el artículo 87 de la Constitución de la República de Venezuela dice que todo patrono garantizará a sus trabajadores condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. En el 156 de la Ley Orgánica del Trabajo, el trabajo se llevará a cabo en condiciones dignas y seguras que permitan a los trabajadores el desarrollo de sus potencialidades, capacidad creativa y pleno de respeto a sus derechos humanos, garantizando desarrollo físico, intelectual y moral, ya lo vimos, la formación e intercambio de saberes en el proceso social de trabajo, el tiempo para el descanso y la recreación, y el ambiente saludable de trabajo. Y por último, la protección a la vida, y por último, la prevención y las condiciones necesarias para evitar toda forma de hostigamiento o acoso sexual y laboral. En el 59 de la LOCMA, a los efectos de protección de los trabajadores, el trabajo deberá desarrollarse en un ambiente y condiciones adecuadas, de manera que asegure a los trabajadores el más alto grado posible de salud física y mental, así como la protección adecuada a los niños, niñas, adolescentes y a las personas con discapacidad. Eso quiere decir, según este artículo, todo puesto de trabajo debe asegurarle la protección al trabajador. En segundo punto, que la organización adapte los aspectos de organización y funcionalidades y métodos y procesos de trabajo al hombre, que las máquinas, que los equipos, que las herramientas y útiles de trabajo tengan la forma y la manera de ser operados, manipulados de manera segura por los trabajadores. El sistema de producción artesanal lo que requiere es un sistema donde lo que priva es el esfuerzo mecánico del hombre en el uso de herramientas y equipos. La producción mecanizada implica que el hombre va a hacer un esfuerzo para incorporarse en la operación adecuada de la maquinaria,
una vez que está interactuando con esto. O sea, en la primera, el hombre es el que tiene que trabajar de una manera, hacer un esfuerzo mecánico. Mientras que en el sistema de producción mecánica, el hombre lo que va a hacer es principalmente racionalizar su esfuerzo como hombre en la operación de una máquina. Lo que hace es controlar las temperaturas, presiones, la velocidad, la revolución, la productividad, pero no está haciendo un esfuerzo mecánico como tal. El comportamiento viene derivado precisamente de la personalidad y en qué tipo de espacio se está desarrollando el hombre. Ese comportamiento puede ser individual o puede ser grupal. Y va a depender del tipo de organización, del tipo de actividades, de las interacciones que se permiten en la autoridad, en la empresa, perdón, en función del poder, la autoridad y la categoría que existe en las relaciones entre personas en una empresa. Y cada persona dentro de la empresa va a responder de una manera adecuada a sus capacidades, a su intelecto, a su conocimiento o al puesto de trabajo en función de las situaciones que se puedan presentar en las relaciones persona a persona. Entonces, si esto no es un comportamiento espontáneo, racional, egocéntrico y radial, cada uno de ellos tiene unas características principales. Por ejemplo, el espontáneo son personas que actúan sin pensamiento, actúan sin pensarlo. El racional piensa o razona de una manera previa antes de ejecutar una actividad para evitar fallar. El egocéntrico es una persona que él es el que sabe, no permite que otras personas le digan qué hacer porque él es el que sabe. Y el radial es la persona que interactúa y coordina y motiva y exige a los demás en función de lograr los propósitos del entorno, de la empresa. Entonces, ese comportamiento individual va a depender en primera instancia de sus presiones físicas o sus condiciones físicas y biológicas, basado en las presiones jurídicas de la organización, basado en las presiones psicológicas de él y del grupo, y de las presiones morales de él y del grupo, quedando simplemente los grados de libertad. Como vemos allí, la presión psicológica y la presión moral es la que va a limitar el comportamiento unitario de las personas. Mientras menor empatía existe entre la presión psicológica y la presión moral, ese grado de libertad va a ser cada vez menor. En la medida que la presión moral y la presión psicológica casi son lo mismo, la persona va a poder se va a mover con más libertad en el entorno donde está trabajando. Eso principalmente estas presiones morales y psicológicas son procesos de formación, de educación o de interacción que tiene la persona que son los que van a alimentar o agrandar los grados de libertad que tenga la esposa. Una persona tímida, el grado de libertad es muy pequeña. Una persona entusiasta tiene mayor libertad, mayor relaciones con el entorno. Entonces, las acciones del grupo, desde el punto de vista individual, influyen en el comportamiento del individuo. Claro, ello va a depender de cómo lo estoy viendo, qué tipo de conocimiento tiene la persona, cómo los analiza, cómo los evalúa y cómo interactúa con otras personas. Y eso es lo que va a determinar cómo la persona se va a comportar en un escenario. Una persona tímida, pueden haber 50 personas y solamente de repente se comunica con uno o dos, porque son afines. Una persona extrovertida se comunica con todos de manera sin problema. No está evaluando si es positivo o negativo o regular la relación, simplemente se siente libre de expresarse. Una persona introvertida tiene limitaciones hasta para hablar consigo mismo. Entonces, en la empresa yo puedo tener, ahí existen comportamientos negativos y positivos, y aquí tengo cuatro grupos independientes que manejan la organización. Entonces tengo el comportamiento individual de cada uno de ellos, viene en función de las tensiones, los conflictos para generar
relaciones negativas, o va a depender de la moral y la eficacia para generar positivo. De cómo yo maneje las tensiones, el conflicto, la moral y la eficacia, va a depender va a depender el cómo la organización se evalúa y se comporta. Entonces, ¿cuál es lo bueno de esta lámina? Que si yo logro disminuir las tensiones y los conflictos y hacer unas relaciones positivas, la organización va a crecer. Entonces, el comportamiento conflictivo tiene tres grandes cajones: el poder, la autoridad y la jerarquía. Y el individuo, dependiendo de sus conocimientos, sus habilidades y su destreza, puede manipular o controlar las tres relaciones. Y entonces, hay individuos que luchan por tener el poder, por dominar al grupo. Hay individuos que tienen conflicto con el que ordena, con el que manda. Y por último, hay situaciones en las cuales existen condiciones o situaciones de grupo que quieren establecerse control. Por ejemplo, y yo como presidente de la empresa tengo poder, tengo autoridad y tengo jerarquía. Como gerente puedo tener poder, puedo tener autoridad, pero puedo tener problemas de jerarquía, porque el gerente está por encima de mí. Entonces tengo autoridad, pero está supeditada a las instrucciones del gerente de la empresa. Yo como trabajador tengo un supervisor y tengo mi jefe directo. Entonces tengo tres relaciones. Yo tengo el poder porque soy el que estoy trabajando en la máquina, pero puedo tener conflictos de autoridad con mi jefe y puedo tener conflictos también con el supervisor, pues son tres personas, son los tres individuos totalmente distintos. Cada uno intenta tener poder, tener autoridad y controlar la jerarquía. Entonces, el comportamiento humano va a generar actos inseguros, principalmente porque los desconozco, porque no estoy preparado, no tengo información, no evalúo correctamente las condiciones, y eso puede generar un accidente o una enfermedad ocupacional. Entonces es importante que el individuo aprenda a cómo evaluar el entorno y cómo evaluar su comportamiento, su conocimiento y sus habilidades para que no le suceda un accidente de trabajo. Entonces, hay dos situaciones: el acto inseguro y la condición insegura. El acto inseguro es lo que una persona de manera voluntaria o involuntaria, aunque no esté escrito allí, por acción u omisión puede no prestar atención a las condiciones en las cuales está expuesto, o no seguir los lineamientos de operación de una maquinaria, o no prestar atención a las condiciones externas del medio ambiente de trabajo, y puede actuar de una manera insegura. ¿Qué es un acto inseguro? Por ejemplo, colocarse un par de patines de 4 ruedas y pararse en la parte superior de una calle. Es un acto inseguro el lanzarse en patines, en caída libre. Primero, evalué la edad, evalué la condición mecánico-física y biológica que tengo hoy, evalué la condición de los patines, evalué la condición de la calle. No. Entonces es un acto totalmente inseguro. Mientras que la condición insegura es todo aquello que tenga la situación, el espacio y la maquinaria que pueda afectar a una persona. Volviendo con el ejemplo de los patines. Las ruedas de los patines, o las ruedas, sí, las rolineras están bien, o sea, las ruedas no se mueven lateralmente, giran, pero no. La vía en la cual lo vamos a lanzar está debidamente asfaltada, hay huecos, hay saltos, hay profundidades, hay obstáculos, hay tránsito vial. Entonces, todos esos son elementos que generan una condición insegura para ejecutar una actividad.
Entonces, la actitud y la aptitud de un hombre va directamente relacionada a lo que el hombre está expuesto. Entonces, yo me levanté hoy y me siento que estoy con ardor en la nariz, tengo irritación en los ojos, me carraspea la garganta, tengo de repente dolor muscular, ya evalué cuál es mi condición para hacer un trabajo, condición de salud. Ahora, voy a montarme, sigo con el chichón del patín 4 ruedas. ¿Qué actitud o qué disposición tengo yo para lanzarme en una bajada con con 2 patines de 4 ruedas? ¿Qué aptitud tengo yo para realizar esa actividad? ¿Cómo evalué mi condición física, mi condición mental, mi estado de salud hoy, la condición que tienen los patines, la condición que tiene la vía, la temperatura, el tránsito, los peatones, si hay un obstáculo en la vía? Todo eso es lo que tengo que evaluar como un sistema. Porque dependiendo de las condiciones que existan en ese entorno donde va a hacer el trabajo, me puede o no ocurrir un accidente. O puedo estar o no a una enfermedad ocupacional. Y por eso es que el hombre tiene que evaluar antes de... Yo soy tornero, yo soy obrero de albañilería. Todos los días, antes de comenzar a trabajar, yo debo evaluar el contexto del espacio donde voy a laborar. Debo evaluar los equipos, los materiales, las herramientas, los insumos, para ver en qué condiciones está y cómo esa condición puede o no afectar mi salud personal. Entonces, viene el colofón de esta historia. ¿Qué puede afectar mi salud desde el punto de vista psicológico, fisiológico? ¿O cómo puedo yo mejorar mi potencialidad? ¿O cómo puedo yo lograr la satisfacción de lo que estoy haciendo hoy? Si yo no evalúo mis sistemas, si yo no evalúo mis equipos, los materiales de herramientas, no puedo después quejarme de que va, porque no lo evalué. Soy responsable y por eso es que todos los días, antes de comenzar a trabajar, la persona debe evaluar qué es lo que va a hacer. Me levanté, voy a salir de mi casa, ¿cómo me voy para la casa, para la empresa? ¿Qué ruta? ¿Qué transporte? ¿En qué condiciones estoy? ¿Quiénes están o cómo puede ver a la persona? Cuando llegue a la empresa, ¿cuál es la condición que tiene el espacio de trabajo? Limpiezas, equipo, material, herramientas, insumos, todo tenemos que evaluar antes de comenzar a trabajar. Y por supuesto, si la empresa tiene una charla, debo asistir a la charla de seguridad. Entonces, algunos problemas que existen en la organización son cómo se distribuyen los equipos en la planta, cómo se manejan y transportan los diferentes materiales, cuál es el proceso de adquisición de equipos, qué calidad tienen esos equipos, cómo se almacenan, cómo se distribuyen, cómo se hace el inventario de esos equipos, cuáles son los diferentes métodos que existen para hacer el trabajo, carpinteros, albañiles, soldadores, plomeros, lo que sea. ¿Cuál es el método? ¿Existe un método escrito? ¿Ha sido discutido? ¿Ha sido peleado? ¿Ha sido actualizado? ¿Ha sido renovado? ¿Se incluyeron nuevos materiales, nuevas herramientas, nuevos equipos? Todo eso forma parte de este proceso. Cada vez que el proceso se ejecuta, ese proceso tiene un tiempo de ejecución. Si se está alargando el tiempo de ejecución, hay una variable que no ha sido considerada y que hay que volver a revisar el método para hacer el trabajo. ¿Cómo está organizado el sistema? ¿Qué puesto ocupo dentro de esa organización para ver si aprender o mejorar o verificar que esa organización de verdad es la que está vigente? Y por último, ¿cuáles son los controles administrativos que debo implementar y que debo rellenar y que debo reportar para que la empresa pueda verificar la calidad, la operatividad y el mantenimiento?
de lo que estamos haciendo. Y ahora, ¿a qué factores de riesgo está expuesto cada trabajador en cada puesto de trabajo? ¿Existe la notificación? ¿Se hizo y se elaboró la notificación de riesgo? ¿Sí o no? ¿El trabajador tiene copia de la notificación de riesgo? ¿Sí o no? ¿Se le explicó al trabajador a qué está expuesto? ¿Sí o no? ¿Sabe el trabajador qué hacer? ¿Sí o no? ¿Tiene la empresa los medios, los equipos, la herramienta, el personal adecuado para poder atender una emergencia en la empresa? ¿Sí o no? Entonces, una persona normalmente o no sabe, o no quiere, o no puede. Eso implica que va a cometer un acto inseguro, que va a generar un accidente de trabajo. El equipo está en una condición insegura, no se ha hecho mantenimiento, revisión, inspección. Eso va a generar, por una deficiencia administrativa, puede generar un accidente de trabajo. El ambiente incide al haber factores de trabajo inadecuados por una deficiencia administrativa, porque no se hizo inspecciones, ni evaluaciones, ni controles, que va a generar un accidente. Este accidente, por supuesto, va a generar, además de la lesión de las personas, va a ocasionar pérdidas, pérdidas monetarias, porque me falta un trabajador, porque estoy retrasando la producción, o porque se me dañó un equipo como tal. Eso va a generar pérdidas sociales, personales, ambientales y monetarias que la empresa tiene, por supuesto, que satisfacer. El sistema falla por una gestión deficiente, por programas inadecuados, por normas inadecuadas, por no cumplir las normas. Eso puede incidir en la ocurrencia de un accidente. La causa básica, factores de personal o factores de trabajo. La causa inmediata, un acto inseguro o una condición insegura que va a generar un accidente, que va a generar pérdidas sociales, personales, ambientales y monetarias. Y todo eso implica dinero. Una deficiencia administrativa tiene una causa básica que puede ser personal o un factor de trabajo. Una causa inmediata, que es una práctica insegura. Un accidente, una consecuencia, un daño personal o un daño a la propiedad que van a ocasionar pérdidas. Las causas de la fatiga pueden ser fisiológicas con todas estas diferentes variables, psicológico con estas diferentes variables que pueden estar inmersas. Y en la piel, nosotros tenemos una sensibilidad cutánea que se manifiesta en el dolor por estímulos mecánicos, químicos, térmicos, eléctricos, por presión, por flexión, por estiramiento o extensión de la piel que causa vibraciones, por el frío, por el calor, por temperaturas bajas o altas. Y el hombre, máquina, entorno puede funcionar, y crear una tarea fatigante por estas diferentes causas: asignación errónea, comunicación incompleta, estereotipos no funcionales, exceso de carga de trabajo, tarea no definida o una falta de seguridad. El entorno puede causar fatiga al trabajador por malas condiciones ambientales, exceso de temperatura, exceso de ventilación, una comunicación incompleta o deficiente con el empleador, factores psicológicos, sociológicos negativos por la imposición de actividades o funciones por parte del empleador, o que no exista una adecuada organización dentro de la empresa. Entonces eso nadie sabe quién manda a quién. Y en cuanto al entorno y la máquina, también puede generar la fatiga, una mala disposición de los equipos en la empresa, una mala distribución de los equipos, una medida de seguridad incompleta, desadaptación máquina-ambiente, equipos, herramientas no acorde al trabajo que se está haciendo. Y todo eso va a generar tareas fatigantes que va a generar a su vez puede ocasionar un accidente de trabajo. Normalmente nosotros tenemos en el proceso normal de trabajo tenemos una labor de 2 horas y media que se va en función del rendimiento diario. A partir de las 10:30 la gente se fatiga y comienza a disminuir el proceso de trabajo porque estamos esperando la hora de la comida, para descansar un rato y satisfacer el hambre. Y volvemos a comenzar a las 14 horas, según este ejemplo, a trabajar hasta las 4:30. Fíjense que el rendimiento comienza y va a pique y se para.
Pero a partir de las 4 hasta las 6 de la tarde comienza el proceso de fatiga, esperando que el nuevo proceso de trabajo, y siguen siendo las mismas 8 horas de trabajo. Está esta propuesta que tengo de 8 a 10 y media, pero a las 10 y media hago un descanso de media hora y logro con ese descanso una reposición, un repunte del rendimiento de la persona en el primer turno de trabajo. Si hace la hora de la comida, volvemos a la tarde con otro rendimiento y finalizamos la faena a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Fíjense que la fatiga es mucho menos, o sea, tengo un alto rendimiento, en 3 etapas de alto rendimiento en el día, y la fatiga generada por el trabajo es mucho menor que en el ejemplo anterior. ¿Cuáles son los factores de riesgo? En el diario, la fuerza que utilizamos a diario para mover, la postura que adquirimos en la ejecución de nuestro trabajo, que puede ser incómoda e incorrecta, los diferentes movimientos que hacemos en el trabajo, las vibraciones que recibimos y por último las condiciones de temperatura. Todo ello va a incidir en condiciones en el cervical y extremidades superiores, generando por ejemplo tensión en el cuello, epincondilitis, el túnel capital, túnel del carpo, o en la parte baja de la espalda, degeneración de los discos de la columna o lumbalgia. Y por último, en las extremidades inferiores, como bursita de la rodilla o degeneración de la rodilla. Un pensamiento. El propósito de la educación es mostrarle a la gente que pueden aprender por sí mismos. El otro concepto de la educación es el adoctrinamiento. Muchas gracias por su atención. Tengan todos muy buen día. Cuídense.